Vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras nos vamos a Inglaterra. Mona Lillian Tinsley nació el 14 de noviembre de 1926 en la ciudad de Newark-on-Trent, en el condado de Nottinghamshire, en Inglaterra. Ella fue una de los 7 hijos nacidos de Don Wilfrid y doña Lillian Tinsley. En ese tiempo, Newark-on-Trent era una ciudad de mercado activa, conectada con urbes mayores por la gran carretera del norte. La plaza del mercado seguía siendo el corazón de la vida local, rodeada de tiendas de larga tradición y vigilada por las ruinas del castillo de Newark. Mona fue una niña inteligente y vivaz que, al crecer, asistió a la escuela metodista de Guildhall Street. Para 1937 tenía 10 años y, aunque era pequeña para su edad, era una niña llena de energía y buen humor. Además de la escuela primaria, Mona asistía a la escuela dominical local, donde los maestros estaban contentos con su entusiasmo, buenos modales y disposición para ayudar a los demás. El 5 de enero de 1937, Mona fue a la escuela como siempre y, al terminar las clases, se despidió de sus amigas y caminó a casa. Ella ya lo había hecho sola muchas veces y normalmente tardaba unos 20 minutos. Sin embargo, ese día nunca llegó. A medida que avanzaba la tarde, sus padres se preocuparon cada vez más. Mona nunca salía sin avisarles. Los señores Tinsley visitaron las casas de las amigas de Mona, esperando que tal vez hubiera ido a jugar y perdido la noción del tiempo. En cada casa que visitaban siempre recibían la misma respuesta. Nadie la había visto. Con el paso de las horas y sin que su hija regresara, su preocupación crecía. Al llegar la noche, sintiendo que algo andaba realmente mal, finalmente fueron a la policía para reportar su desaparición. Al día siguiente, se realizó una gran búsqueda. Oficiales de policía y unos 600 voluntarios locales recorrieron la zona, revisaron edificios vacíos y preguntaron puerta a puerta si alguien había visto algo. Las autoridades dragaron canales y ríos cercanos, pero no hallaron rastro de la niña desaparecida. La policía hizo llamados públicos, pero la primera pista real vino de un niño de 11 años llamado William Henry Plackett, quien vivía al lado de la familia Tinsley. Le informó a la policía que vio a Mona cerca de la terminal de autobuses de Newark con un hombre. Aunque su descripción era limitada, bastó para que los oficiales investigaran en la estación de autobuses. Mientras tanto, la señorita Annie Heard, otra residente local, contactó a la policía. Ella informó a los oficiales que su hija iba a la misma escuela que Mona y la tarde anterior había visto a un hombre parado en la entrada frente a la escuela. La señora Heard dijo que lo reconoció enseguida como el exinquilino de los Tinsley. Otra vecina también le dijo a los oficiales que había notado a un hombre merodeando cerca de la entrada de la escuela en la calle Guildhall por la tarde. Que Mona desapareció. Un conductor de autobús llamado Carlos Rebel fue un testigo importante. Les dijo a los oficiales que el 5 de enero un hombre y una niña que coincidían con la descripción de Mona subieron a su autobús de las 4:45 p.m. de Newark a Redford. Ambos bajaron del autobús en Grove Street en Redford y que el hombre había comprado un boleto de ida y vuelta para él, pero solo un boleto de ida para la niña. Su declaración fue respaldada por el pasajero Stanley Betts, quien también viajaba en el autobús, y quien declaró que él también había visto a un hombre con una niña. Cuando la policía habló con los padres de Mona y describió al hombre que fue visto con su hija, la señora Tinsley dijo que, por la descripción, parecía un antiguo inquilino suyo, Federico Hudson, quien estuvo con ellos en 1935. La señora Tinsley explicó que él les había sido presentado por su hermana, la señora Edith Grimes, con quien el señor Hudson se había alojado anteriormente cuando vivía en Sheffield. Sin embargo, dijo que no creía que fuera él, pues siempre pareció educado y modesto durante su estancia. La señora Tinsley agregó que su tiempo con ellos había sido breve, ya que le pidieron que se fuera después de unas semanas porque no pagó la renta, pero enfatizó que él se había marchado en buenos términos y dijo que, a pesar de su corta estancia, sus hijos le habían tomado cariño y lo llamaban cariñosamente tío Fred. Ella dijo a los oficiales que no creía que él lastimara a Mona. Luego la policía fue a la casa de la señora Edith Grimes, hermana de la señora Tinsley, quien reveló que el verdadero nombre del señor Frederick Hudson era Frederick Nother y que usó un alias por estar sujeto a una orden de afiliación.
Esto era un requisito legal que lo obligaba a proporcionar apoyo financiero para un hijo que él había engendrado. La señora Grimes describió al señor Nodder como un hombre rudo, alcohólico, de mala higiene, pocos amigos y trabajos inestables como camionero y mecánico en Redford. La señora Grimes dijo que no veía al señor Nodder desde hacía tiempo y desconocía su domicilio. Sin embargo, los vecinos dijeron a la policía que un hombre similar al señor Nodder visitó su casa poco después de Navidad, contradiciendo su versión. Siguiendo esta pista, la policía investigó varios talleres y depósitos de transporte en Redford. Su investigación dio frutos. Descubrieron dónde trabajaba el señor Nodder y su empleador. Una empresa local de transporte proporcionó su dirección actual de residencia. Vivía en una casa llamada Peace Haven en Smith Road, en el pueblo cercano de Hayton. Alrededor de las 11 de la noche del jueves 7 de enero, enviaron a un oficial para vigilar la propiedad. Poco después, vio a Frederick Nodder caminando hacia su casa. El oficial se le acercó y le explicó eso. La policía estaba haciendo investigaciones sobre la desaparición de una niña llamada Mona Tinsley, quien no había regresado a casa de la escuela 2 días antes. El oficial mostró al señor Nodder una foto de la niña desaparecida, pero él negó conocer su desaparición y afirmó no saber nada. Cuando se le pidió que explicara sus movimientos el 5 de enero, el día que Mona desapareció, el señor Nodder ofreció una explicación vaga e insatisfactoria, evitando dar detalles claros sobre dónde había estado o a quién había visto. Aunque se negó varias veces, el señor Nodder fue detenido y llevado a la estación de policía de Newark para más interrogatorio. Allí fue interrogado por el jefe de policía, quien revisó cuidadosamente las pruebas disponibles antes de contactar al director de la Fiscalía Pública para solicitar autorización para presentar cargos formales. Después de recibir la aprobación necesaria, el señor Nodder fue acusado del secuestro de Mona Tinsley. La policía registró la propiedad del señor Nodder en Smith Road, en el pueblo de Hayton, y encontró varias piezas clave de evidencia. Cerca de un tanque de agua en la parte trasera de la casa encontraron un pañuelo que fue identificado como perteneciente a Mona, y dentro de la casa encontraron pedazos de papel con la letra y dibujos de la niña. Hallaron las huellas de Charles en la mesa de la cocina. Aún así, el señor Nodder insistía en que no tenía relación con la desaparición de la joven. A pesar de estas negativas, la policía estaba cada vez más convencida de que Mona estaba muerta y ampliaron su búsqueda a los alrededores del campo. Nuevamente, cientos de voluntarios se unieron a los esfuerzos, junto con oficiales de policía y perros rastreadores, y juntos caminaron por los campos y revisaron los setos, canales y zanjas. Periódicos de todo el país difundieron la foto y descripción de Mona, pidiendo a quien tuviera información que la compartiera para encontrar alguna pista sobre su destino. Tras 3 semanas sin avances, el jefe de policía de Newark, Harry Barnes, pidió ayuda a Scotland Yard. El 25 de enero, el inspector jefe Leonard Burtz y el sargento detective Scarden llegaron a Hayton y supervisaron una búsqueda detallada de cada edificio, desagüe y estanque en un radio de 3 millas de la casa del señor Nodder. Fue una de las búsquedas más extensas en la historia británica, pero no produjo ningún rastro del niño. Antes de volver a Londres, el inspector jefe Burt dijo a los oficiales locales que el cuerpo de Mona probablemente fue puesto en el río Idle y tal vez arrastrado al mar. También recomendó que se siguiera cualquier pista posible y que se revisaran nuevamente todos los cuerpos de agua cercanos, granjas y propiedades aisladas, ya que aún podría descubrirse algo. Durante semanas la búsqueda de la joven siguió sin descanso, con buzos revisando una y otra vez el río Idle. A pesar de sus esfuerzos cuidadosos y minuciosos, no se pudo encontrar ningún rastro de Mona. Sus padres se sentían cada vez más ansiosos y angustiados, observando impotentes cómo pasaba cada día sin noticias. La comunidad local también observaba y compartía la preocupación y tristeza por la desaparición. Después de que la policía solicitó cualquier información al público, una médium muy conocida llamada señora Stella Roberts se ofreció para ayudar a localizar a Mona. Ella hizo esto con la condición de que su participación permaneciera en secreto. Ella les dijo a los oficiales que si requerían su ayuda, debían enviarle alguna de la ropa que Mona había usado recientemente. Así que, con el consentimiento de los padres de Mona, las autoridades permitieron que la señora Roberts ayudara.
Después de esto, la señora Roberts declaró que la niña estaba muerta. Ella describió una casa que estaba rodeada por una zanja llena de agua y afirmó que Mona había pasado un tiempo copiando algo de un libro. Estos detalles eran correctos, pero los dibujos de la niña que se habían encontrado en la casa de Federico Noder aún no se habían dado a conocer al público ni a la prensa. La señora Roberts afirmó que Mona fue estrangulada en una habitación de arriba, puesta en un saco y llevada a un río tras los campos detrás de la casa. Ella les dijo a los oficiales: «Con certeza encontrarán el cuerpo de la niña ahí». Aunque no se halló ningún cuerpo, el destino de Mona seguía sin resolverse. El 9 de marzo de 1937, Frederick Noder fue juzgado en Birmingham Aziz ante el juez Swift. Enfrentaba varios cargos: el secuestro de Mona Tinsley, llevándola con engaños con la intención de privar a su padre de su custodia, atrayéndola y seduciéndola para tenerla en su poder, y robando y llevándose ilegalmente a una niña en contra de los deseos de su padre. La fiscalía estuvo a cargo de Norman Burkett, mientras que la defensa fue encabezada por Maurice Healey. La fiscalía comenzó describiendo la desaparición de Mona Tinsley el martes, 5 de enero de 1937. Dijeron que Mona era alumna de la escuela metodista de Guildhall Street en Newark. Al terminar el día escolar, ella empezó a caminar sola a casa, como antes. Sin embargo, ese día no volvió a casa y sus padres no la vieron más. La fiscalía luego describió la conexión de la señora Noder con la familia Tinsley, afirmando que el señor y la señora Tinsley lo conocían desde hacía unos 3 años, y que Mona y sus hermanos lo llamaban tío Fred. El señor Burkitt luego declaró que el día de la desaparición de la joven, se vio al señor Noder viajando con una niña en un autobús que iba de Newark a Redford. Él compró un boleto de ida para la niña y uno redondo para sí mismo. La señora Maggie Simpson, quien era la vecina de al lado del señor Noder, testificó para la fiscalía. Ella le dijo al tribunal que en la mañana del martes 5 de enero el señor Noder le había pedido si podía prestarle una pala y una horquilla, y luego pasó la mañana trabajando en su jardín. Dijo que no lo vio después de eso, pero alrededor de las 5 de la tarde notó que las luces estaban encendidas en su cocina y dijo que también notó que las luces se habían apagado una hora después. Otra señora llamada la señorita Doreen Jarman, quien trabajaba en una casa 2 puertas más abajo de donde vivía el señor Noder, le dijo al tribunal que al mediodía del miércoles 6 de enero vio a una joven parada en la puerta trasera del señor Noder. Ella dijo que la niña parecía tener unos 8 o 9 años y llevaba puesto un vestido azul claro. Ella dijo que después de ver la fotografía de Mona, pensó que la niña podría haber sido ella. El jefe de policía Harry Barnes testificó eso. Al hablar con el señor Noder la noche del 7 de enero, él negó saber sobre la desaparición de Mona y dio una declaración detallando sus movimientos ese día. Pero después, el 9 de enero, admitió que había visto a Mona y que ella le pidió que la llevara a visitar a su tía, la señora Edith Grimes, quien vivía en Sheffield. El jefe de policía agregó que el señor Noder dijo que aceptó su petición de mala gana. El acusado, Frederick Noder, decidió no declarar en su propia defensa. En su lugar, su abogado, el señor Maurice Healey, habló en su nombre y repitió la versión del señor Noder, que Mona había pasado solo una noche en su casa y que a la mañana siguiente él le dio 2 chelines, junto con instrucciones escritas y verbales de cómo llegar a la casa de su tía en Sheffield. El señor Healey afirmó que su cliente no volvió a ver a la joven y pidió al jurado no asumir lo peor, sugiriendo que Mona podría seguir viva y que su desaparición no debería tomarse como prueba de su muerte. Cuando acabó el juicio, el jurado solo tardó 16 minutos en dar su veredicto. Declararon a Frederick Noder culpable de secuestrar a Mona Tinsley. En su alegato final, el juez Swift se volvió hacia el acusado y dijo: «Lo que le pasó a la niña desaparecida y lo que haya sido de ella, solo usted lo sabe». Pero usted guardó silencio. Luego, mirando al frente, sentenció a Frederick Noder a 7 años de prisión que deberá cumplir en la prisión de Lincoln. El 6 de junio de 1937, casi 5 meses tras la desaparición de Mona, una familia paseaba en bote por el río Idle cerca de Bowtree y vio algo inusual en la orilla. Al acercarse, horrorizados, vieron que era el cuerpo de un niño. La cabeza y hombros estaban incrustados en el lecho fangoso, mientras la parte inferior flotaba sobre la superficie.
Parecía que se habían utilizado piezas de madera y metal para mantener el cuerpo sumergido y en la orilla. Cerca había un costal en descomposición que parecía haberlo transportado. Se llamó a la policía y al día siguiente buzos registraron la zona, encontrando un abrigo pequeño y unas botas de hule para niño. El hallazgo fue a unas 8 millas de Hayton, donde vivía Federico Nother. El cuerpo fue llevado a una posada cercana, donde el señor Wilfredo Tinsley, el padre de Mona, identificó la ropa como la de su hija. Un examen post-mortem confirmó más tarde que Mona había sido estrangulada y que ya estaba muerta cuando entró al agua. La descomposición y los efectos de la inmersión hicieron imposible determinar más detalles forenses, como si había sido violada. El funeral de Mona fue el 10 de junio de 1937 en su iglesia metodista, donde asistía fielmente a la escuela dominical. Al servicio asistieron familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes se reunieron para rendir homenaje a la joven cuya vida terminó de manera tan trágica. Cientos de personas se alinearon en silencio en las calles mientras llevaban su ataúd de la iglesia al cementerio de Newark. Dolientes pusieron flores en el recorrido, y muchos en la multitud, visiblemente conmovidos, mostraban el profundo sentimiento de pérdida del pueblo. Después de esto, Frederick Nother fue acusado de asesinato. El segundo juicio comenzó el 2 de noviembre de 1937 en el Tribunal de Nottingham, atrayendo un intenso interés público. Una vez más, la acusación estuvo a cargo del distinguido abogado, el señor Norman Burkett, mientras que la defensa estuvo nuevamente encabezada por el señor Morris Healy. Ambos hombres ya se habían enfrentado durante el secuestro, pero ahora las apuestas eran mayores. El señor Nother ahora estaba acusado de asesinato. Desde el principio, el señor Healy dejó en claro que la defensa mantendría la inocencia del señor Nother. Afirmó que no existía razón lógica para que su cliente matara a la niña y destacó que el señor Nother admitió haberla puesto en el autobús para que visitara a su tía en Sheffield, pero no tenía razón ni deseo de hacerle daño. La defensa presentó la teoría de que Mona pudo haberse encontrado con otra persona después de separarse del señor Nother y que este individuo desconocido podría haber sido responsable de su muerte. El señor Healy reiteró entonces que no había testigos directos ni confesión, ni ninguna prueba física que colocara al señor Nother en la escena de un asesinato. Sin embargo, el señor Burkitt de la Fiscalía afirmó que todas las pruebas señalaban solo al acusado. A diferencia del primer juicio, esta vez Frederick Nother decidió declarar en su propia defensa. Repitió la historia que contó al ser arrestado en enero de 1937, insistiendo que la última vez que vio a Mona fue cuando la dejó en Worksop, después de ponerla en un autobús con destino a Sheffield, donde se suponía que iba a visitar a sus tías. Le dijo al tribunal que no la había vuelto a ver y negó cualquier implicación en su desaparición o muerte. Cuando fue interrogado tanto por la fiscalía como por la defensa, sostuvo que una persona desconocida debió haberle hecho daño a la niña. Después de que ella salió de su cuidado el 6 de enero, la fiscalía trabajó para desmontar esta versión. Uno de los testigos clave fue el conductor, Carlos Rebel, quien recordó ver a Nother con Mona en su autobús el 5 de enero. Confirmó que el señor Nother compró boleto redondo para él, pero solo pagó uno de ida para la niña. Para la fiscalía, este detalle revelaba que el señor Nother nunca quiso que Mona regresara. El testimonio de un experto vino del distinguido patólogo Sir Bernard Spilsbury, cuya evidencia dejó claro el modo en que Mona murió. Él explicó que ella había sido estrangulada por detrás con un cordón o agujeta que fue apretado fuertemente alrededor de su cuello hasta que perdió el conocimiento. Dijo que las marcas en su cuello y las profundas mordidas en su lengua indicaban que ella había luchado desesperadamente durante el ataque. El juicio duró 2 días y el jurado deliberó poco más de 1 hora antes de declarar culpable de asesinato al señor Nother. Mostró poca emoción y mantuvo una actitud calmada y distante, aunque había una leve sonrisa, casi resignada, en su rostro cuando se pronunció el veredicto. Cuando se le preguntó si deseaba decir algo antes de que se dictara la sentencia, respondió en voz baja: «Saldré de este tribunal con la conciencia tranquila». Federico Nother fue entonces condenado a muerte. Él nunca admitió haber asesinado a Mona Tinsley y mantuvo su inocencia en todo momento.
Su defensa buscó revocar la sentencia de muerte, alegando que las pruebas eran solo circunstanciales e insuficientes para demostrar su culpabilidad, sin lugar a dudas. La defensa además afirmó que había factores atenuantes e inconsistencias en el caso que justificaban una reconsideración. La apelación se escuchó el 13 de diciembre de 1937, pero después de la revisión fue rechazada. El Tribunal de Apelaciones confirmó que las pruebas presentadas en el juicio habían sido suficientes para mantener la condena, dejando la sentencia original intacta. 17 días después, el 30 de diciembre de 1937, Frederick Nother fue ahorcado en la prisión de Lincoln. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.